¿Estamos ante una nueva guerra fría en Europa? Anoche, el telón de acero cayó de nuevo, pero esta vez no es solo una metáfora. Estonia, Letonia y Lituania cerraron todas sus fronteras terrestres con Rusia y Bielorrusia. La Comisión Europea, con Ursula von der Leyen al frente, respaldó la medida, deteniendo miles de camiones y bloqueando los últimos corredores logísticos clave entre el Báltico y Eurasia. No se trata de simples sanciones o controles. Es una ruptura total de flujos humanos y comerciales, una barrera física que corta décadas de relaciones económicas. Para millones, desde trabajadores hasta familias, la vida cambió de un día para otro. El riesgo es enorme. Podríamos estar ante un golpe devastador a la economía regional y el inicio de una nueva fase de inseguridad y tensión militar en Eurasia. Subestimar lo que ocurre sería un error con coste en estabilidad, empleos e incluso paz en la región. Analicemos cómo llegamos aquí y por qué es tan peligroso. La historia se repite, pero con reglas nuevas. Lo que ocurre en las fronteras entre los estados bálticos, Rusia y Bielorrusia, no es solo otro episodio de tensiones. Es el cierre total de rutas terrestres clave para comercio, transporte y vida diaria. Todo comenzó con el despliegue de fuerzas fronterizas y unidades especiales de policía en los límites orientales de Polonia y Lituania. Tras una reunión de emergencia, los líderes bálticos emitieron un comunicado. Desde ese momento, se detenía todo el tráfico en los principales cruces. Las imágenes lo dicen todo. Guardias instalando barreras de hormigón y alambre sobre las carreteras, miles de camiones obligados a retirarse. Lo más impactante es la magnitud. No hay excepciones, ni para convoyes diplomáticos o humanitarios. La Comisión Europea avaló la medida, anulando todos los permisos de tránsito por carretera. Así se desmonta en un instante una arquitectura logística construida durante décadas. El resultado: se cortan no solo rutas comerciales, sino también lazos humanos básicos. Desde ahora, cruzar por tierra de Europa del Este a la Unión Europea es imposible. Para empresas y países que dependen de estas rutas, el golpe es inmediato. Miles de contratos rotos, alternativas más largas y costosas por rutas remotas. Las posiciones están polarizadas. Bruselas justifica el cierre por seguridad nacional, señalando que estas fronteras se usaban para esquivar sanciones o fomentar crisis migratorias. Moscú y Minsk, en cambio, lo califican de terrorismo económico y violación de acuerdos internacionales, especialmente en lo referente al acceso a Kaliningrado. Ignorar el peso histórico de bloqueos como este puede llevar a errores fatales. Pensemos en el bloqueo de Berlín en 1948. Cerraron los accesos terrestres y forzaron un puente aéreo para evitar el colapso de la ciudad. O la crisis de 2022, cuando Lituania restringió el paso de mercancías a Kaliningrado, rozando el enfrentamiento militar. Incluso las sanciones a Yugoslavia en los 90 muestran que cortar rutas logísticas puede ser tan explosivo como cualquier arma. Profundicemos en las motivaciones y tensiones detrás de esta decisión. Nada de esto es casualidad. Varias crisis convergen aquí. Para entender el cierre total de las fronteras entre los estados bálticos, Rusia y Bielorrusia, hay que revisar una serie de factores acumulados, cada uno con su propia carga explosiva. En primer lugar, informes de inteligencia occidental encendieron la alarma. Se detectó un aumento del tránsito de microelectrónica y equipos industriales hacia el este, usando estos corredores. Para Europa, esto significaba que tecnología sensible, útil para la industria militar rusa, esquivaba sanciones y cruzaba la frontera. Así, la preocupación no era solo económica, se trataba de seguridad y frenar la modernización de su mayor adversario. No todo viene dictado desde Bruselas o Washington. En el terreno, la presión política y social interna en Polonia, Lituania y Letonia alcanzó el máximo. Agricultores y transportistas, ante la competencia de productos y servicios baratos del este, organizaron protestas masivas. Pedían al gobierno cerrar las fronteras para proteger empleos y precios internos. La política interna, a menudo subestimada, fue la chispa que encendió la pólvora.
A esto se suma el contexto diplomático. El cierre de fronteras también es una carta fuerte en la mesa de negociaciones, justo antes de una ronda clave en Bruselas. Para los líderes europeos, endurecer el bloqueo incrementa la presión sobre Moscú y Minsk, buscando concesiones en temas más amplios, desde energía hasta seguridad. Las acusaciones cruzadas no tardaron. Europa justifica la medida por seguridad y cumplimiento de sanciones. Moscú y Minsk la califican de terrorismo económico y grave violación del derecho internacional, recordando obligaciones de tránsito hacia Kaliningrado y apelando a la historia, bloqueos pasados como el de Berlín o las sanciones contra Yugoslavia, que no acabaron bien para nadie. El riesgo es claro. Una mala lectura de intenciones o una reacción desproporcionada puede convertir una crisis logística en una confrontación directa. Y ya no hablamos solo de economía, la seguridad regional también está en juego. Ahora veamos el impacto real de esta medida en las economías y la vida de millones. El impacto ya es tangible. Contratos rotos y familias separadas. Para las empresas de Asia Central, el cierre de las fronteras con los estados bálticos, Rusia y Bielorrusia, significa perder la principal ruta de exportación hacia Europa, eje de sus negocios durante décadas. Ahora, exportadores de Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán buscan alternativas desesperadas por el mar Caspio. Pero este desvío es lento y caro. La infraestructura no puede absorber tal volumen de carga. El cuello de botella en puertos y la escasez de ferries disparan los costos logísticos, haciendo inviables muchas operaciones. Si no se resuelve pronto, miles de empleos vinculados al transporte y la exportación pueden desaparecer en semanas. Kaliningrado, el enclave ruso en el Báltico, vive una crisis existencial. Totalmente aislado de Rusia continental por tierra, depende ahora casi por completo de ferries y vuelos por rutas neutrales. El precio de alimentos, combustibles y materiales básicos sube de forma alarmante. El gobierno ruso tendrá que destinar subsidios masivos para evitar un colapso social inmediato. Pero aún así, la vida diaria de sus ciudadanos se ha vuelto impredecible. Mientras tanto, en las fronteras, el escenario es crítico. Miles de camiones y conductores están varados, sin acceso adecuado a comida, agua o servicios sanitarios. Esto genera riesgo de colapso humanitario y puede provocar protestas y disturbios de transportistas frustrados. Se suma la amenaza de que las autoridades confisquen la carga atascada, alimentando represalias mutuas. El peligro de una escalada militar es real. Maniobras de tropas rusas y bielorrusas cerca de las fronteras de la OTAN elevan la tensión al máximo. Si la situación empeora, podríamos ver intentos de bloqueo marítimo en el Báltico, arrastrando a todo el continente a una crisis más profunda. La paralización total del comercio y la movilidad amenaza con desencadenar una crisis humanitaria, pérdida masiva de empleos y la posibilidad, cada vez más real, de un enfrentamiento directo. Consideremos ahora los escenarios que podrían desarrollarse a partir de este punto de inflexión. ¿Estamos destinados a una nueva normalidad de bloques o aún queda espacio para la diplomacia? Todo depende de las decisiones de los líderes en los próximos días. Analicemos 3 futuros posibles. Primero, un compromiso limitado. Tras semanas de tensión, las partes podrían aceptar un arreglo mínimo. Se abrirían corredores especiales, controlados y solo para carga ferroviaria, bajo supervisión internacional. Esto aliviaría la presión, pero mantendría cerradas las fronteras para vehículos y personas durante años. Habría cierto respiro humanitario, pero la región seguiría aislada, con intercambios restringidos y desconfianza permanente. Segundo, el giro hacia Eurasia. Si el cierre se vuelve definitivo y los puentes con Europa se rompen, Rusia, Bielorrusia y aliados invertirían en nuevas rutas comerciales hacia China, India y Medio Oriente. El coste sería enorme: recesión, desempleo y escasez durante los primeros años, mientras se adapta la infraestructura. El comercio con Europa desaparecería casi por completo, y el mapa económico de Eurasia se reescribiría en tiempo real. El tercer camino es el más inquietante:
La ruptura militar. Una crisis humanitaria en Kaliningrado podría ser el pretexto para que Moscú y Minsk exijan la reapertura de rutas, respaldando su ultimátum con movimientos militares y la amenaza, directa o velada, de fuerzas nucleares. Aquí el riesgo de un conflicto mayor es real y nunca ha estado tan cerca desde la Guerra Fría. ¿Qué señales indicarán hacia dónde vamos? Ojo a las reuniones de emergencia en la ONU sobre Kaliningrado. Si ocurren, la diplomacia aún respira. Segundo, movimientos navales inusuales en el Báltico. Esto podría anunciar el paso de una crisis logística a una confrontación marítima. Tercero, atentos a las declaraciones de líderes de Asia Central, especialmente Kazajistán. Su postura mostrará cómo se alinean los grandes actores regionales. El futuro de la región, y de Europa, se decide en las próximas semanas. Veamos ahora qué lecciones y advertencias podemos extraer de esta encrucijada. La globalización ha terminado. ¿Y ahora qué? Con el cierre total de las fronteras entre los estados bálticos, Rusia y Bielorrusia, se pone fin a una era de libre tránsito y comercio en Eurasia. Ya no hablamos solo de sanciones ni titulares. La verdadera batalla se libra en la logística, donde cada tren retenido o camión desviado es un disparo silencioso contra la estabilidad regional. La infraestructura y el bloqueo de rutas son armas tan poderosas como cualquier arsenal militar, alterando el día a día de millones y poniendo en jaque la economía de todo un continente. Pero la pregunta clave es, ¿cerrar las fronteras es realmente necesario para la seguridad, o estamos ante una provocación que podría llevarnos a un conflicto mayor? Aquí tu opinión cuenta. Ser una ciudadanía informada puede marcar la diferencia entre la pasividad ante la crisis o exigir soluciones responsables. Queremos saber, ¿es este cierre una defensa legítima o un paso hacia el abismo? Deja tu argumento en los comentarios, respeta otras opiniones y analiza los hechos. Recuerda, juntos, podemos exigir respuestas y no solo resignarnos a las consecuencias.